¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, Profe, todo bien. buena. Hola, ¿qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Buenas, Lucas. ¿Qué tal, Jesús? Nicolás. Bueno, nosotros ayer, no tiene mucha relación con ustedes, pero les comento ya que estamos, que ayer pudimos hacer la primera experiencia de un examen final presencial en la Facu. Eh, Se han presentado solamente presencialmente dos alumnos, pero bueno, pequeño paso para empezar de a poco a volver a las aulas, ¿sí? Así que bueno, vamos a aprovechar ahora sí con lo que ya les toca más de cerca en su caso, que son, ¿qué puede ser? ¿Qué tema puede ser que les toque de cerca por estos días? ¿Quién se anima a adivinar mientras le comparto la pantalla? ¿Cuándo vuelve el aula virtual? Hoy mandaron un mail, así que bueno, no los tengo a mano, pero creo que es después del sábado o el lunes. A ver, un segundito, ya que están me El fijo. sábado se corta la UV. Ya les digo, les confirmo bien las fechas porque lo vi pasar al mail, pero no lo vi completamente. No serán accesibles desde el sábado 14 a partir de las 13 por el tiempo que demanden las tareas. Mm. Así que a partir del sábado a las 13 no va a haber V. Eh, Acá adivinando, Marcos me dice clases. Vamos a ver clases. TP, tampoco. O sea, sí va a haber un TP, pero digo, no es lo que vamos a discutir en este momento. ¿Qué tema? Desafío. No, pero como tema. Arreglos, exactamente. No, no, pero si quieren tomamos uno. No hay problema. A ver, son 18. Sacan, no. Eh, no, arreglos, exactamente. ¿Sí? Cuando yo les digo que los arreglos, los vectores nos van a seguir hasta el final, es en serio. Sí, entonces, de acá en más, todo lo que vamos a ver en algún punto se va a relacionar o vamos a estar agregándolo a arreglos y demás. Entonces, es un tema que, como les decía, lo tenemos que tener claro. La clase pasada hicimos una primera entrada en calor respecto al tema de los arreglos, ya que volvíamos de las vacaciones. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar con eso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pero claro, ya a esta altura, ustedes saben que, por ejemplo, si yo quiero crear un vector con 10 elementos, ¿qué alternativas tengo? ¿Cómo puedo crear un vector con 10 elementos que sean, por ejemplo, un valor 0? 10 elementos 0. ¿Cómo creo un vector B con 10 elementos 0? A ver, ¿quién me? 0, claro. 0 entre corchetes, digamos, por 10. Acá le estamos diciendo, dame un arreglo que contenga un 0 y después con este por 10 lo que le estamos diciendo es, mira, ¿sabes qué? Haceme 10 copias de eso y dámelo en un solo arreglo. ¿Sí? Entonces, esta es una alternativa. También podemos hacer, si ustedes quieren, hacerlo vacío, dar 10 vueltas y ir haciendo append. ¿Sí? Pero bueno, esto ustedes ya... Claro, ahí van a ser 10 casillas llenas de cero. Perfecto, es un vector con ceros, tal como lo pedí. Y generalmente nosotros vamos a venir después y le vamos a hacer algo, vamos a cambiar esos ceros por algún valor que nos interese. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos, qué pasa, por ejemplo, si queremos llenar estos 10 casilleros con valores aleatorios? Y bueno, import random, esto ustedes saben que siempre hace falta cuando trabajamos con random. Una pequeña aclaración. Ustedes habrán visto que yo dejé dos espacios acá. Esos dos espacios no van. El único motivo por el cual yo los estoy dejando acá es porque molesta por ahí el coso este del zoom. Entonces, cuando escribo algo que está al tope, dejo esos espacios, pero no irían estos en script bien escrito. Lo que sí va es siempre dos líneas de diferencia entre una función, por ejemplo, y otra. Bueno, vamos a hacer una especie de read random. Def
read. Sí, lo que pasa es que a veces me queda, la necesito para si quiero hacer una anotación o cerrar cosas, pero bueno, ese es el comentario respecto digamos, al inicio del import. Vamos a hacer una especie de read random que nos cambie esos ceros, ¿sí?, por valores aleatorios. Esta función entonces lee o genera valores aleatorios y los pone, los almacena en cada casillero, cada elemento del vector vec. Vec es el vector con el que trabajar. Y como vamos a modificar los elementos del vector directamente, return no. ¿Sí? Bueno. Profe, yo Entonces. tengo una duda con respecto al retorno con los vectores. Sí, Lucía, sí. Yo vi que la profe, la del teórico, por ahí no utiliza el return. Bien. ¿Por qué no pasa eso, digamos, con los vectores? No hay necesidad de colocar un return. Bien. Nosotros en este caso tenemos más de una alternativa. Fíjate vos lo que va a pasar acá, ¿sí? Yo aquí adentro voy a hacer algo con el vector, lo que sea. Por ejemplo, vamos a generar estos n valores aleatorios, ¿sí? Yo voy a hacer for i in range, len de vec, y voy a hacer vec sub i es igual a random.randint, no sé, entre 1 y 5000. Bien. Fíjate, Lucía, fíjense todo lo que va a pasar ahora. Si yo muestro este vector, print, b, ¿sí? Y luego, luego llamo a la función readRandom, b, y luego lo muestro de vuelta. ¿Sí? Prometo que ya llego al punto de la duda. Fíjense lo que va a pasar acá. Que el vector primero está vacío, ¿sí?, y el mismo vector b luego contiene los datos que nosotros le hemos modificado. Y acá viene el punto importante. Con el caso de los vectores, esta b era como si fuera una flecha hacia la memoria donde efectivamente están los elementos, los casilleros, ¿sí? O sea que b, en este caso, no es el vector, sino que es algo que tiene una referencia, una flecha, una especie de flecha, hacia dónde están los elementos. O sea, sería la ubicación en memoria. Exacto. Sería el b, lo que contiene en el fondo es dónde están los elementos, ¿sí? Entonces, fíjate. Por ejemplo, que yo, por poner un ejemplo, hiciera esto, ¿sí? Si yo digo b igual a 0 por 10, lo que va a hacer Python es, en alguna parte de su memoria, construir, a ver si puedo dibujar un poquito con esto, 0, 0, 0, 0, bueno, sí, esto 10 veces. Esto va a estar en alguna parte de la memoria. 3, 6, 9, más 1, 10. En alguna parte de la memoria. Y B va a tener la dirección donde está eso, ¿sí? B, de alguna manera, va a apuntar hacia ese vector de ahí. Olvídense del término apuntar, punteros y demás, pero básicamente es B sabe, el valor de B es donde se ubican esos elementos. Si ustedes se fijan en la ficha, van a ver que el profe Valerio les hizo como una flecha, como diciéndole, esto está haciendo referencia para eso. Cuando yo paso esa B como parámetro al read random, le paso esa B, en definitiva le estoy diciendo, le estoy pasando el valor de donde se encuentra todo esto. Entonces, cuando yo llego a la función, yo lo que tengo ahora en este, que yo lo llamé vec, como para que se graben, digamos que no tienen por qué llamarse igual, lo que yo paso con el parámetro que ustedes tienen en la función. Este vec, lo que tiene internamente es dónde están ubicados estos valores. Entonces, cuando yo hago vec sub 0 y le pongo un 5,
Dice, a ver dónde están esos valores acá. Bueno, ¿cuál es el primero? Este, listo, modifico este. En el fondo, estoy modificando el mismo que estaba acá, siendo referenciado por B, yo lo estoy modificando dentro de la función. Entonces yo digo, puedo retornarlo y podría retornarlo, pero en realidad como yo ya le pasé B y ya se modificó el contenido de ese vector, y no hace falta retornarlo porque ya este B de acá sigue mirando a eso que ya fue modificado. O sea, profe, es como que se le pasa como parámetro local, sería más que nada la ubicación. Por Exacto. eso. Cuando trabajamos con vectores, lo que vos tenés en la variable B, llamarla como quieras, es en el fondo la ubicación de los datos. Ah, claro, el espacio de memoria. Porque es por Exacto. asignación y no es una copia como hacíamos con los corchetes con los 2 puntos. Claro, fíjate vos lo que pasaba, fíjate que yo creo que les mostré un ejemplo la vez pasada que les dije W igual a B, ¿sí? Fíjate, ¿no? W igual a B, ¿no? No dice nada raro. ¿Y qué pasa si yo acá imprimo W? En el segundo caso, imprimo B arriba y W abajo. ¿Ves? Que igual sigue teniendo todos los datos. Es porque en el fondo los dos están haciendo referencia al mismo pedazo de memoria donde están los valores del vector. Sí, sí, ¿Sí? sí, ahora lo entendí, porque Bien. lo vi en Python Tutor y ahora con lo de las Cla- flechitas me guió. Exactamente. Python, si no, fíjense las fichas del profe Valerio, en donde explica arreglos. Ahora no me acuerdo si es la 12, la 11, de memoria, no me acuerdo, pero van a ver que hay unas flechas explicando justamente por qué con los vectores suceden estas cosas, que es básicamente esto. Sí, no, porque la variable es local, que es B. Lo que pasa es que el contenido de B sucede que es una ubicación donde están los datos y no realmente el valor. Pero no es lo mismo que una variable global. Para que una variable fuera global, si B fuera global, yo podría usarla acá a B. Y acá dentro de esta función B no existe, acá dentro de la función existe B. ¿Sí? Bien, ahora bien, igual ustedes pueden decir, ¿y qué pasa si yo quiero que la función, en vez de recibir el vector y modificarlo, la función genere el vector y me lo devuelva? Bueno, también es una alternativa. Imagínense que yo podría modificar esto y decirle, yo no te voy a pasar el vector ya creado, ¿sí? Yo te voy a decir cuántos elementos quiero y vos créalo. Entonces a lo mejor yo puedo hacer lo siguiente. Vec igual a 0 por n y acá return vec. ¿Por qué? Porque acá lo estoy creando al vector. Y afuera, en vez de hacer esto que hicimos recién, afuera directamente digo b igual a read random, quiero 10 elementos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las opciones, tenemos las dos opciones. Podemos crearlo dentro de la función y devolverlo, o podemos crearlo afuera, pasarlo y que la función lo modifique. Es como yo siempre les digo, elijan la que más claro entiendan, pero no mezclen y no hagan lío. ¿Sí? Elijan la estrategia que les guste, pero no mezclen. Ahora bien, al margen de eso, sí, sí. En el caso recién, si estaría mal retornarlo, no, no es que esté mal. Lo que tenés que ser consciente vos es lo que está sucediendo. ¿Sí? Que vos no lo hagas pensando que estás creando un vector nuevo. No, no estaría mal en la medida que vos lo entiendas. Lo que sí puede ser que cuando alguien te corrija diga, ¿tendrá claro lo que está haciendo? ¿Lo retorna porque piensa que lo tiene que retornar? ¿Sí? Ese puede ser el tema. Bien, pero bueno, acá tenemos valores aleatorios. ¿Qué pasa si yo quiero que esos valores que ahora son aleatorios, yo quisiera ordenarlos? ¿Saben cómo ordenar un vector? ¿Qué pasa si yo esto que los generé son aleatorios que tocamos algo? Return back. Me parece que al tocar el ejemplo rompí algo. Acá, 0 por n. Ah, read random 10. N, sí. 0 por n. Sequence byte, no. Para. ¿Qué pasó?
Ah, perdón. Perdón. Al cambiar el ejemplo, llamé de vuelta la misma función, nada más que con el vector, que ya no es así. Esto era así. Ahí. Le cambié la función para pasar la cantidad de elementos y la seguí llamando como estábamos con el ejemplo. Bueno, la cuestión es que con esta otra estrategia o con la anterior, no importa, hemos generado un vector que contiene números aleatorios. Pero queremos poder ordenarlos. ¿Sí? ¿Saben cómo ordenar un vector? ¿O cuál es la forma más fácil que se les ocurre de ordenar un vector? Que han estudiado. Ordenar vector. ¿Sí? Y le paso B. Def, ordenar vector. Vamos a suponer que es de menor a mayor. Cuéntenme. Esto ordena de menor a mayor los elementos de B. B, el vector a ordenar, y return, por lo mismo que charlamos recién, no, el vector ya va a quedar ordenado. Nos dice Lucía de forma directa, o como llamamos selección directa, así que es uno de los algoritmos que ustedes han estudiado. ¿Se acuerdan a grandes rasgos cómo funciona el ordenamiento de selección directa? Tenía 2 for. Teníamos 2 for, exactamente, porque si yo tengo, por ejemplo, el número 2, el número 1, el número 5, el 4, por ejemplo, lo que hace el algoritmo de selección directa es pararse aquí, seleccionar el primer elemento, el 2, que es el primer elemento, y compararlo contra todos los que siguen. Entonces, selecciona el 2 y dice, ¿el 2 es más grande que el 1? Sí, el 2 es más grande que el 1. Entonces los da vuelta. ¿Sí? Deja el 1 acá y el 2 acá. Y sigue. Y ahora compara el que estaba en la primera posición, que todavía está en la primera posición, dice el 1 es más grande que el 5. No. Ah, esos están ordenados. ¿El 1 es más grande que el 4? No. Ok, ya comparé el primer elemento contra todos los que le siguen. Ahora me muevo y comparo el segundo elemento. ¿El 2 es más grande que el 5? No. ¿El 2 es más grande que el 4? No. No hubo que dar vuelta a nada. Perfecto, me muevo al próximo elemento. ¿El 5 es más grande que el 4? Sí. Los doy vuelta. Entonces acá queda un 4 y acá queda un 5. Y con eso, fíjense cómo el vector ya quedó ordenado. Básicamente, separó en el primer elemento, lo comparó contra todos los que siguen. Si se da cuenta que hay alguno que está desordenado, lo da vuelta, avanza al próximo elemento, compara con los que siguen y así. Una vez que haya terminado de comparar todos los elementos del vector, el vector, como en este caso, habrá quedado ordenado. Y como bien nos indica Lucía, fíjense ustedes que si yo les estoy diciendo que me paro, elijo un elemento y lo comparo contra todos los demás, seguramente voy a necesitar 2 índices. Un índice para seguir el elemento que estoy dejando fijo y otro índice para todos los que le siguen. ¿Sí? Entonces es bastante natural pensar que para este algoritmo de selección directa yo voy a tener 2 for para controlar 2 índices. ¿Sí? El primer for i in range, el primer for, el primer índice, el i, va a ser este que les mostramos recién, el que va tomando los valores fijos para compararlos contra todos los demás. Fíjense la pregunta de Marcelo, sí es muy buena pregunta. Marcelo me dice, mira, yo me acuerdo cuando vimos selección directa, vamos a llamar que n es la longitud de B, ¿sí? Como para hacerlo más fácil. Dice, yo vi que el primer for va hasta n-1. ¿Sí? ¿Alguien me sabe explicar por qué el primer for en selección directa va al range de n-1? Marcos me dice para que no se escape del rango del segundo for. Exactamente. Fíjense cómo hice yo la comparación acá.
¿sí? Teníamos un índice que se clavaba en el primer elemento y después íbamos comparando por este, lo comparamos con este y después lo comparamos con este. ¿Sí? Significa que desde el elemento que yo dejé fijo, luego tengo que comparar los que siguen para allá. Cuando moví este al segundo elemento, ya la comparación es contra el 4 y con el 5. Cuando quiero comparar el próximo, la comparación es solo contra el 5. Si yo ya llegué hasta n-1, hasta el elemento n-1, 1 menos, ¿sí? Que es este de acá, imagínense qué pasa si yo muevo este índice y lo paso para acá. ¿Contra qué lo puedo comparar? ¿Tengo algo más en el vector para comparar? Yo fui moviendo el fijo y comparándolo contra todos los que le seguían. Si yo llego si yo pusiera el fijo en el último elemento, ¿tendría algo contra qué comparar? ¿O se me acabó el vector? No tengo nada más, exactamente como dice Agustín. No tengo más contra qué comparar, se me acabó el vector. Por eso es que el elemento fijo llega hasta una posición menos que el último, para poder hacer en esa vuelta la comparación contra el que sigue. ¿Se entiende, Marcelo? Entonces... El n es los 4 números esos que escribiste. N ¿El menos es, 1 cuál sería? claro, n, O sea, n es... n sí, el b es sí. son N los es 4 4. números y el 1 cuál es. Por eso, n es ¿A qué 4. vale? ¿Sí? 1, Sí. 2, 3, 4. Y el menos 1, ese pregunta, ¿el menos 1 ese para qué es? Claro, para que no llegue, para que este índice no llegue hasta el final. Acordate que los vectores empiezan en 0. Los índices de los vectores empiezan en 0. Entonces, si yo le hago n es 4 menos 1 es 3, n es 4 menos 1 es 3, y el range no incluye al último. O sea que en vez de llegar hasta 3, va a llegar hasta 2. 0, 1 y 2. Y se va a quedar justo antes del último. ¿Bien? Entonces, bueno, el primer índice, el que deja el valor fijo, digamos, va de 0 hasta el penúltimo casillero. Y el segundo, for j in range, ¿dónde empezó siempre el segundo elemento? El segundo índice, ¿dónde empezaba? Yo tenía fijo este, comparado contra todos los demás. Ponía fijo este, comparado contra todos los demás. ¿Dónde empezaba j, el segundo índice? Llámenlo j como quieran. Para allá. Empezaba en 1, nos dice Lucía, Marcelo nos dice I más 1 y José nos dice I más 1, Marcos nos dice I más 1. Claro, no es 1, sino que es I más 1. ¿Por qué? Porque siempre uno más adelante que el que está fijo. O sea, I empieza en 0 y comparo contra todos los demás. I se mueve 1 y yo lo comparo con el 2, 3, etc. Entonces, empieza en I más 1. Y este sí va hasta el final, para poder hacer la última comparación del algoritmo. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Ahora que tenemos los dos índices correctamente, moviéndose correctamente, lo único que nos queda hacer es hacer las comparaciones que yo acá hice manualmente. El algoritmo dijimos, empieza en un elemento y lo compara contra todos los que le siguen. ¿Para qué los compara? Para saber que si hay algún valor más adelante, que sea más chico que el que yo estoy dejando fijo aquí, significa que el vector está desordenado. Es que esos dos elementos no están ordenados. Los tengo que dar vuelta. ¿Sí? Entonces, si B sub I, B sub I es el que está fijo acá, llega a ser mayor que algún otro que le sigue, esto significa que esos dos elementos no están en la posición que tienen que estar. Hay que darlos vuelta. B sub I, B sub J es igual, B sub J es igual a B sub J, B sub I. Y fíjense que solo con eso, que son prácticamente 4 líneas de código, sí. Este es selection sort o selección directa, sí. Es como lo más fácil, digamos, que ustedes pueden hacer
dentro de un algoritmo simple, digamos, y como fácil de entender. Intercambio directo, selección directa, sí. Este es el selection sort, sí. Entonces, fíjense que con eso, 4 líneas de código y ustedes ya pueden ordenar de menor a mayor su vector. Y fíjense también que por lo mismo que charlamos recién, como ustedes están modificando el contenido del arreglo directamente, no hace falta retornarlo porque ya se modificaron los elementos que ustedes tienen aquí. Vamos a ver si nos funciona. Print B ordenado B. A ver qué tal nos va con. Y fíjense cómo el vector que estaba desordenado, 1000, 2000, 900, 1000, otra vez 300, pasó a estar ordenado menor a mayor. 311, 941, 1187, 1200, 1900, etcétera, etcétera, y quedó ordenado. ¿Sí? Como les digo, un algoritmo sencillo, pero que le sirve. Todo el mundo entiende lo que estuvimos haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Por supuesto que es un repaso, sí. Además de tenerlo en la ficha, ya lo han visto en el teórico, pero ¿comprenden o hay alguna duda con esto? Bien. Sí, sí, no, con este. Ya vamos a tener tiempo para otros más. ¿Bajar acá, Agustina? Está bien, sí, ya vamos a llegar a cualquiera de los otros. Pero vamos a empezar por esto porque ahora les quiero plantear un desafío adicional. Ahora, piensen que este vector podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, un monto de una tarjeta, de una operación, monto de, no sé, el saldo de una tarjeta de crédito, el precio de un producto. Yo tengo este vector, que fíjense cómo yo voy poniendo un valor arriba al lado del otro, ¿sí? Y yo acá estoy representando un único valor. ¿Qué pasa si para mí este vector significaran, por ejemplo, saldos de cuentas o movimientos de cuentas? ¿Sí? La plata. ¿Y qué pasa si yo, además de guardar por cuánta plata hice ese movimiento de cuenta, quisiera guardar, por ejemplo, en qué moneda se hizo ese movimiento? Si ese débito, ese crédito, lo que fuera. ¿Cómo podríamos guardar con lo que conocemos y de forma sencilla 2 datos en vez de 1? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el nombre de un libro y su precio. O un monto de un movimiento y la cuenta en la que lo hice o la moneda en la que lo hice. Marcos nos propone acá hacer otro vector. En el razonamiento que hace Marcos dice, mira, si vos acá estás guardando, por ejemplo, el monto si por ejemplo aquí en B tenés, no sé, el precio de un libro, párate abajo, créate otro vector que tenga la misma cantidad de elementos, ¿sí? Y que tenga a lo mejor, no sé, el nombre, el género, el dato adicional que ustedes quieren guardar. O si esto eran montos en pesos de operaciones, ¿sí? 15. Y bueno, en el otro podrías guardar que esta fue hecha en pesos, ¿sí? Que esta fue hecha en dólares. Y que esta otra operación, por ejemplo, vamos a quitar operaciones así, nos renegamos demasiado. Esta fue hecha, no sé, también otra vez en pesos. ¿Sí? Entonces, Marco los llamó paralelos como diciéndome, mirá, son 2 vectores, cada uno guarda un valor distinto, ¿sí? Pero si yo los pongo de manera paralela, me los imagino uno arriba del otro, yo puedo pensar que la operación de 50 pesos, de 50 unidades, se hizo en pesos. La de 15 se hizo en dólares y la de 55 se hizo
en pesos. ¿Sí? Entonces, yo puedo pensar en tener un vector por cada, llámenlo, por cada dato que quiero almacenar. Y obviamente pensaré en que cada uno de estos vectores tendrá el mismo tamaño que el otro. ¿Sí? No tendría sentido que yo dijera, esta se hizo en pesos, esta operación se hizo en dólares, esta se hizo en pesos y esta no sabemos. ¿Sí? Lógicamente, yo tendré que tener... Sí. Podría ser, pero hasta ahora estamos enfocándonos en vectores. Es más, hay otra forma mejor todavía en la que lo vamos a hacer dentro de muy poco tiempo, pero enfocándonos en estos vectores. Fíjense, ¿qué particularidad hay aquí? Si este es el índice 0 de ambos vectores, este es el índice 1 de ambos vectores, y este es el índice 2 de ambos vectores, el índice 0 ahora hace referencia a toda la operación. ¿Sí? El índice 1 hace referencia a toda la operación y el índice 2 hace referencia a toda la operación. De tal manera que el monto estará en el vector B y la moneda estará en el vector W, ¿sí? Pero cuando yo me refiera al elemento 0 me voy a estar refiriendo a la misma operación. ¿Bien? Y acá es donde viene el punto con el que les quiero hacer la pregunta. Si yo quisiera ordenar estas operaciones, por ejemplo, por montos, y el monto más chico primero y el monto más alto después, ¿cuántos ordenamientos tendré que hacer? ¿Tendré que ordenar los dos vectores? ¿Qué tendré que hacer para ordenar las operaciones? Ok, ¿y cuántos ordenamientos voy a hacer? ¿Cuántas veces voy a llamar la función ordenar? Agustina nos propone llamarlo 2 veces a la función ordenar. Bien. Tal cual. Atentos con esto. Si ustedes tienen dos vectores donde ustedes dicen el índice 0 corresponde a una sola operación, el índice 1 es 15 en dólares, y ustedes los ordenan por separado, llaman a 2 veces a la función ordenar, una para B y otra para W, lo que van a hacer es ordenar estos valores y luego ordenarlos de abajo, y lo más probable es que no terminen coincidiendo lo que corresponde, ¿sí? Que es que la operación de 50 haya sido hecho en pesos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen más de un vector conteniendo datos donde el índice les dice que están trabajando sobre la misma entidad, la misma operación, ¿sí? Cuando den vuelta los índices, los valores de uno, tienen que dar vuelta los valores de todos los vectores. ¿Bien? No vayan a llamar una vez a ordenar para el vector de arriba y otra vez a ordenar para el vector de abajo, porque lo que va a terminar pasando es que van a hacer lío. Van a ordenar esto por número y esto por otro criterio, y se le van a mezclar todos los datos que se supone que estaban, por así decirlo, en la misma columna. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Y bueno, si por ejemplo tengo en vez de un vector, dos vectores, B y W, y yo quiero ordenar de acuerdo a B, tal como dijeron ustedes, si voy a dar vuelta a los elementos de B, también doy vuelta a los elementos de W de manera solidaria. ¿Sí? Me doy cuenta que hay que dar vuelta a algo, listo, doy vuelta a todos los elementos de todos los vectores que corresponden al mismo índice para no hacer lío con los datos. ¿Bien? Bueno, fíjense, vamos a hacer entonces, ahora sí, habiendo charlado un poquito de ordenamiento, justamente nos vamos a meter con un ejercicio que nos pide hacer lo siguiente. El Banco AED de Promoción y Desarrollo va a ampliar su plataforma de home banking para permitirles a los clientes obtener estadísticas útiles sobre el movimiento de sus cuentas.
Para eso solicita desarrollar un programa que permita cargar un listado de n movimientos de una cuenta, incluyendo el número de operación, la moneda y, lógicamente, el monto por el cual se realiza. La moneda puede ser pesos, dólares o euros. Y los movimientos pueden ser créditos o débitos, solamente dependiendo si es un valor positivo o un valor negativo. Luego de la carga de movimientos, debe presentar un menú de opciones que permita hacer lo siguiente: mostrar cada movimiento a razón de un movimiento por línea, ordenar los movimientos de menor a mayor, de acuerdo al número de operación. Bien, entonces, estas dos cosas, más o menos, las tenemos resueltas, ¿sí? Vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a hacer lo mismo que charlamos recién. Tenemos ya casi resueltos los primeros puntos. Def principal. Ya vamos a hacer algo acá. If name main principal. Bien. Nos dice que primero le tenemos que preguntar al usuario, ¿sí?, cuántos movimientos quiere cargar. Ok. N será igual a... Esto habría que validarlo, sí, pero no vamos a hacer la validación ahora porque ya saben cómo es, ¿sí? Int input ingrese cantidad de operaciones o movimientos. Bien. Si yo quiero guardar el número de la operación, el monto y la moneda en la que se hizo, sí, habría que validarlo, ¿sí? Como por ejemplo, así muy rápidamente, def validar positivo, mensaje, ahí está, n igual a int input mensaje, while n sea menor o igual que 0, print valor inválido y n igual a int input mensaje return. Como ustedes ya lo saben de memoria, no los quise aburrir con hacer esto. Validar positivo. Bien. Si tengo que guardar el número de la operación, el monto de la operación y la moneda en la que se hizo, ¿cuántos vectores voy a necesitar? ¿Dos? Número de operación, monto y moneda, 3 vectores, exactamente. Que los podré llamar, por ejemplo, número de operación igual a alguna de las estrategias que ya conocemos. Por ejemplo, 0 por n, dije, monto igual a 0 por n, y moneda, que fíjense que perfectamente podemos hacer, si queremos, en vez de 0, non por e. ¿Sí? Esto lo que va a crear es un vector igual con n nones adentro. Bien. Y ahora, sí, vamos a leer, ¿sí?, cargar los datos para esos 3 vectores. Podemos hacerlo si queremos, como son todos datos que son de la misma cantidad, podemos hacer lo siguiente. Read movimientos, números, número de operación, monto, moneda. O si quieren, números de operación, montos y monedas. Números de operación, montos y monedas. Pero por supuesto que esta función hay que programarla. Entonces, def, y lo que hace es lee, la vamos a generar aleatoriamente nosotros, genera aleatoriamente valores para movimientos de cuenta. Números de operación, el vector con los números de cada operación.
montos, el vector con los montos, monedas, el vector con la moneda, y return none, porque vamos a trabajar con los vectores que ya están creados. Ahora bien, dijimos que era importante que todos los vectores tuvieran el mismo tamaño. Si no, no tenía sentido, si queríamos trabajar con vectores paralelos, que uno fuera más corto o más largo que el otro, porque nos desarmaría, digamos, la estructura de decir el mismo índice corresponde a la misma operación en este caso. Entonces, for y in range, len de, por ejemplo, números de operación. Y acá podemos decir números de operación sub i igual a random, que no le importamos todavía, punto rand int, lo que sea, entre 1 y 500. En el mismo ciclo, porque estoy cargando el mismo índice, diré montos sub i igual a random.rand int entre 10.000, no sé, entre 1000 y 500.000. Y monedas sub i, ¿cómo puedo hacer para elegir de forma aleatoria entre un conjunto de monedas? Por ejemplo, pesos, que lo representaré con la P, dólares y euros. ¿Cómo puedo hacer para hacer aleatoriamente eso? Exactamente. Random.choice, le paso una secuencia donde, por ejemplo, pesos, dólares, euros. Entonces, ahí vamos a tener números de operación aleatorios y demás. Pero además, seguramente en algún punto me va a hacer falta mostrar, ¿sí?, estos movimientos. De hecho, el enunciado me dice que el primer punto es mostrar cada movimiento a razón de un movimiento por línea. Mostrar cada movimiento, o sea, el número, el monto y la moneda, uno por línea. Entonces, vamos a correr esto para allá si no nos molesta tanto. Y esto lo vamos a cerrar. Vamos a hacer una función que nos permita mostrar un movimiento. Def, mostrar movimiento. Para esto necesito el número, el monto y la moneda. ¿Y qué hacemos con este mostrar movimiento? Y bueno, no es muy complicado. Para que salga en una sola línea podemos hacer un print diciendo número. Esta ayuda es muy molesta, esta número. Por ejemplo, monto. Monto y, por ejemplo, moneda. ¿Sí? Esta función me va a mostrar un único movimiento en una sola línea. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrarlos a todos? Def, mostrar vector de movimientos. Acá voy a necesitar el vector de los números, el vector de los montos y el vector de las monedas. ¿Sí? Entonces, números, montos y monedas. Y sencillamente haré for y in range len de, por ejemplo, números, mostrar movimiento, números sub i, montos sub i, y monedas sub i. Entonces ya tengo una función que me permite mostrar uno solo, al margen de que los datos vengan de 3 variables distintas, y tengo uno que me permite mostrar el vector, que lo único que hace es recorrer los vectores y llamar a la función para mostrar cada uno. Entonces, en mi función principal, op igual a menos 1, while op sea distinto de 0, podré decir print
menú. 1, mostrar movimientos. 0, salir. Y decir opción igual a int input ingrese opción if op es igual a 1, mostrar vectores de movimientos con números de operación, montos y monedas. Vamos a ver qué tal nos va con la primera parte, que es básicamente mostrar los valores que estamos utilizando. A ver, cantidad de movimientos, 5 movimientos. Mostrar los movimientos. A ver, 9, monto, moneda en dólares, 52 por 478.890 pesos. Otro monto de 368.000, otro de 29.000 y así. ¿Bien? Ahora bien, o sea, si es solo por mostrar vectores, es algo que ya a esta altura sabemos hacer, es algo que lo manejamos bastante bien. Punto 2. Nos dice ordenar los movimientos de menor a mayor de acuerdo al número de operación. Ok. Vamos entonces, opción 2, ordenar por número de operación. El if op igual a 2, ordenar operaciones. Pero ustedes me dijeron recién, cuando estábamos repasando hace pocos minutos, me dijeron, Jorge, no se te ocurre ordenar un solo vector. Ordenas uno, vas a hacer un desastre. Tampoco se te ocurra llamar a ordenar a un vector, a ordenar al otro y a ordenar al otro, porque vas a hacer un desastre, vas a mezclar el número de operación 9 con el monto 400, con la moneda pesos y no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ordenar de la misma manera que hicimos recién, pero todos los vectores solidariamente. O sea, cada vez que yo detecte que el número de operación tengo que invertirlo, tengo que darlos vuelta, muevo todos los elementos de todos los vectores en el mismo orden. Para eso, lógicamente, ¿qué voy a necesitar? La función va a necesitar que yo le pase todos los vectores que están involucrados aquí. Los números de operación, los montos y las monedas. Nos toca programarla a la función def. Y acá nosotros dijimos, esto no es, para nosotros no es tan complicado, porque ya sabemos, casi de memoria decimos, tenemos dos for, el primero que dirige el índice que se queda fijo y ese lo comprobamos contra todos los que le siguen. Cuando se acabó el vector, muevo el índice fijo y lo comparo contra todos los que le siguen. Se acabó el vector, muevo el que está fijo y así sigo como si no hubiera pasado nada. Y en ese sentido decíamos, for i in range de len de números de operación, el número de operación menos 1, ¿sí? For j in range de i más 1 hasta len de números de operación, si detecto que números de operación sub i llega a ser mayor que números de operación sub j, tengo que dar vuelta todos. Permítanme que acá lo voy a hacer más corto así, números. Así no renegamos tanto. Números sub i, números sub j, es igual a números sub j, números sub i. Pero por supuesto no me tengo que olvidar de dar vuelta también los otros vectores. Entonces, así como di vuelta números, daré vuelta montos y daré vuelta las monedas para poder verificar que efectivamente todo se ordene como corresponde. Vamos a probar entonces
5 movimientos. Vamos a mostrar los movimientos. El 383 corresponde a un movimiento de 451.000 pesos. Bueno, vamos a ver cómo nos va ordenando. Ordeno y los muestro de vuelta. A ver si no metimos la pata. El 383 corresponde a 451.093 pesos, perdón, no, 451.093 dólares. A ver, el 383 era 451.093 dólares. A ver, el 437, que eran 64.174 pesos, el 437 son 64.174 pesos. No hemos hecho lío, los hemos podido ordenar correctamente. Bien. Opción 0, salir. Y hasta acá entonces la hicimos bastante sencilla. Dijimos, bueno, nosotros ya habíamos repasado, habíamos charlado de ordenamiento, ya sabemos manejar bastante los vectores, mostrarlos, recorrerlos. No fue muy complicado. ¿Qué pasa con el punto 3? Calcular el promedio de los movimientos de las cuentas, pero solo aquellos que fueron realizados en pesos. Calcular el promedio de los movimientos de la cuenta que fueron realizados en pesos. ¿Les parece que tendrá alguna particularidad el hecho de tener que filtrar únicamente, para calcular un promedio, únicamente los que se hicieron en pesos? Vamos a ver. Esta opción sería promedio operaciones en pesos. ¿Sí? Y yo a esto lo voy a llamar de alguna manera como la siguiente. Si la operación es 3, promedio igual a calcular promedio de, voy a necesitar pasarle todos los vectores, ¿sí? Y yo haré algo así como mostrarlo, ¿sí? Print el promedio pesos es de round promedio 2, ¿sí? Esta función que vamos a tener que programar, que nos tiene que mostrar solamente el promedio en pesos. ¿Creen que tendrá alguna particularidad? Calcula el promedio de aquellas operaciones realizadas en pesos. Número de operación, el número de cada operación, el monto de cada operación y moneda en la que se realizó. ¿Qué retorna ahora? Y voy a tener que retornar el promedio de las operaciones en pesos. Y ustedes estarán pensando, pero bueno, en definitiva, Jorge, promedios es algo que a esta altura del año lo manejamos bastante bien. Y sí, uno ya espera que a esta altura pueden tomar un promedio y sobre un vector también. ¿Cómo lo ven a esto? A ver, pensemos lo siguiente. En principio, ¿qué necesito para calcular un promedio? Cualquiera sea el promedio. ¿Qué dos cosas necesito? La cantidad de movimientos. Un dividendo y un divisor. La cantidad de movimientos y no llega a ver quién más habló. Marcelo, No, decía un dividendo y un divisor. Exacto, un dividendo y un divisor, y lo que nos decía Lucía es la cantidad de movimientos. En este caso, el divisor es la cantidad de movimientos. Y lo que nos agrega Marcos es que el dividendo es el acumulador. Si es un acumulador va a empezar en 0. ¿Bien? Entonces, decimos, bueno, está bien, la verdad que calcular un promedio sobre algo que está en vector y validar que no sea 0, me dice Agustina, perfecto. Entonces, if acumulador, bueno, ya vamos a hacer la validación en un ratito. For i in range len de, por ejemplo, montos, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿tengo que acumular todas las operaciones? Hago esto, digamos, más igual a montos sub i,
No, como me dice Agustina, solamente las que son hechas en pesos. ¿Cómo sé si la operación fue hecha en pesos? ¿Cómo sé si la operación fue hecha en pesos? De acuerdo a la posición del vector monedas, o sea, por el índice. Claro, con el mismo índice, el valor del elemento en monedas, ¿sí? If monedas sub i, el mismo índice, es igual a pesos, entonces yo sé que se hizo en pesos. Perfecto. Ahora, ustedes me pueden decir, mirá, AC promedio igual a 0 por las dudas, return promedio. En este caso, Mauro, tenés razón, no hace falta el número de operaciones, ¿sí? Entonces, esto lo podemos olvidar, ¿sí? Porque número de operaciones, en este caso, no lo vamos a utilizar. Bien, y ustedes me dirán, bueno, Jorge, fíjate, antes de retornar el promedio, antes de calcular el promedio, controla que haya operaciones. ¿Cuántas operaciones voy a considerar? ¿Cuántas operaciones voy a considerar para calcular el promedio? Podré hacer esto, por ejemplo, if len de montos es distinto de 0, promedio es igual a cum dividido len de montos. ¿Qué les parece? ¿Estaremos protegidos contra una división por 0? ¿Estará bien esta función? ¿Cómo la vemos? Tal cual. Marcos me dice que preciso de un contador. ¿Un contador de qué? De operaciones en pesos. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un vector que tiene operaciones en varias monedas y que yo quiero calcular el promedio solamente de las operaciones que se hicieron en pesos. Si yo divido por la longitud de montos, voy a dividir por la cantidad de operaciones totales, en pesos, en dólares, en euros, en yenes, en lo que sea, en soles, en lo que haya, ¿sí? Entonces yo necesito contar cuántas operaciones se hicieron en pesos para sacar el promedio de las operaciones en pesos, ¿sí? Entonces, contador, pesos. Cada vez que encontré una que se hizo en pesos, contador pesos más igual a 1. ¿Y contra qué tengo que controlar acá? ¿Y contra qué tengo que dividir? Es solamente con las operaciones que se hicieron en pesos. ¿Lo ven? ¿Alguna duda con eso? Guarda con esto, porque a lo mejor, si nosotros hubiéramos dividido por la longitud del vector y no había ninguna operación en pesos, encima el programa hubiera fallado. Porque hubiéramos dicho, la longitud del vector es distinta de 0, sí, divido tranquilo. ¿Sí? Pero la cantidad de operaciones en pesos, o sea, podría no haber operaciones en pesos. Entonces, este control hay que hacer. Bien. Solo a modo de verificación, que no nos hayamos confundido, vamos a ver 5 movimientos. Vamos a mostrar los movimientos. Hay miren, un solo movimiento en pesos. Si este promedio no nos sale, nos tenemos que retirar. Vamos a ver el promedio de las operaciones en pesos. Dice que el promedio de las operaciones en pesos es de 359.600. Y la verdad que si no nos salía el promedio con un solo elemento, cerramos y nos vamos, muchachos, ¿sí? El promedio obviamente coincide con el valor de la única operación en pesos que hay. Entonces, al margen de que acá estamos trabajando con más de un vector, no es lo importante para este ejemplo de aquí, sí es muy importante tener en cuenta que si nosotros sacamos el promedio o hacemos una operación de elementos que estamos filtrando por algún criterio, es importante que sepamos cuáles son los que efectivamente cumplen con ese criterio y no todos los elementos del conjunto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es un promedio, nada más lo único que hicimos fue filtrar algunos elementos.
Profe, en la función podríamos pasar solamente un parámetro o es necesario que pasemos montos también. Y aquí necesitas los dos. ¿Por qué? Porque necesitas monedas para saber qué tipo de operación es y necesitas el monto para acumular el monto de la operación. Si no, podrías solamente contarlo, pero en este caso necesitas saber el monto promedio. Entonces necesitas el monto para acumularlo y necesitas la moneda para poder saber si fue en pesos o en euros. Ah, bien, bien. Entendí. Gracias. No hay ningún problema. Pero bueno, ahora nos desafían con algo más. Nos desafían con dos puntos sobre el cual yo quiero que ustedes me ayuden, sobre todo con el segundo. Porque dice, el punto 4 me dice, mostrar el primer movimiento, o sea, el primero que encuentren, que haya sido realizado por un cierto monto que ingresa el usuario. O sea, el usuario me dice 5.000 y yo me tengo que fijar si hubo alguna operación, algún movimiento hecho por 5.000 pesos. O, ¿sí? No, por 5.000 unidades, pesos, dólares, lo que fuera. ¿Qué tipo de problema sería ese? ¿Sería un problema de ordenamiento? ¿Qué sería un problema si yo le digo, muéstrame el primer movimiento que se haya hecho por un monto de 5.000 o de lo que sea que ingrese el usuario? ¿Qué ¿De tipo de...? búsqueda puede ser? Una búsqueda, tal cual Maximiliano, tal cual Mauro. Yo tengo una serie de montos y me dicen, decime cuál es el que se hizo por 5.000 unidades. Entonces yo tengo que agarrar ese vector, el vector de los montos en este caso, recorrerlo, y si me encuentro con un valor que diga 5.000, tengo que decir si lo encontré. Es esta operación. Y también es muy importante que si no lo encuentro, diga no encontré, no pude encontrar a esa operación. Ahora bien, ¿cuál es el algoritmo de búsqueda más sencillo que conocen? ¿Cuál es el algoritmo de búsqueda más sencillo que conocen? Para ese es el de secuencia, ¿no? Es secuencial, exactamente. Buscar No era uno por que monto. tenía, creo que tiene dos, que hay que retornar dos veces, parece. Dos veces, vamos a ver si hace falta dos veces o una. A ver, vamos a hacer opción 4, ¿sí? Le vamos a pedir un monto al usuario para que podamos buscar. M igual a, ya que me pidieron las validaciones recién, validar positivo, ingrese monto a buscar. Y ahora es donde viene un pequeño debate. Yo quiero hacer algo como lo siguiente. Quiero saber si lo encontré o no lo encontré, ¿sí? Pero quiero realizar la búsqueda. ¿Qué creen que será conveniente retornar como resultado de la búsqueda? Yo les digo, tenemos los vectores con información. Les digo, quiero buscar un monto, el monto 5.000, y quiero que me muestren la operación que corresponde a ese monto. La función que hace la búsqueda. ¿Qué es lo que ustedes le harían retornar? Un valor, un booleano. ¿Qué es lo que le harían retornar a una operación como esta? Def, buscar monto, ¿sí? Una función como esta, que por lo menos va a necesitar el vector de montos y el valor X a buscar. ¿Sí? Esta función, buscar monto, busca el monto X en montos. Directamente un print podría ser, pero la verdad que te ensuciaría un poco la función. Y además, para mostrar todos los datos, vos necesitarías que yo te pase todos los vectores para poder mostrar dentro de la función el monto, el número de operación y todo. Necesitaría que yo te pase todos los vectores. ¿Tendremos alguna estrategia para poder indicar de una forma más concisa
si encontré al monto que estoy buscando? ¿Qué les parece? ¿Qué otra opción tendríamos qué opción de retorno tendríamos para esta función? Podría ser un booleano. ¿Se le ocurre Podría alguna ser otra alternativa? con dos returns, si lo encuentro Podrían ser antes. dos return. ¿Y qué devolverías en esos dos returns? En esos dos Eh, valores. No dos claro, returns, sino dos si lo valores. encuentra antes, que retorne el valor, y si no, si no lo encontró, que por defecto salga de un ciclo, y que retorne como que no lo encontró, o un false, o un O sea, un valor. booleano que me diga si lo encontró Claro, o no, y por otro lado el valor. claro, Siempre ¿Sí? claro. estaba en un mensaje que si lo encuentra, el tal monto fue encontrado y si no, tal monto no fue encontrado. Ok, si nosotros retornamos un mensaje, lo único que podemos hacer de afuera es mostrar ese mensaje. Si hacemos la opción que nos comentaba Lucía, fíjense el detalle. Si yo devuelvo true, que significa que lo encontré, ¿sí? El valor iba a ser necesariamente el mismo valor que me pasaron como parámetro, porque es el que yo estaba buscando. Y si no lo encontré, no voy a tener un valor. ¿Sí? O sea, yo le digo, buscame el 5. Me dice, sí lo encontré, y me devuelve el valor y dice, tomás un 5. Y yo le voy a decir, y sí, si es el que te mandé a buscar y me dice que lo encontraste, va a ser el 5. ¿Sí? No está mal, ¿eh? No digo, Lucía, que sea mala la idea o la aproximación, pero pensemos si podemos entregar una información un poquito más completa. Fíjense, si yo tengo solo los montos acá, ¿sí? Y tengo el valor que quiero buscar, ¿cómo podría hacer yo desde afuera para mostrar, además del monto, el número de operación y la moneda en la que hice la operación? ¿Habrá alguna alternativa con la búsqueda en la que yo pueda devolver algo que me permita hacer todo eso? ¿Y no es con un for? El Sí, con el recorrido, for yo voy a hacer explicación. la búsqueda, pero digo, ¿qué puedo retornar que me permita a mí que el que llama a la función pueda mostrar todos los datos de la operación? ¿Habrá algo que identifique las operaciones, digamos, en la forma en la que las tengo guardadas? A ver esto, a ver dónde están las operaciones. ¿Teníamos algún dibujito de esto por acá o por acá? Imagínense que alguien me da, tenemos algo parecido a esto. El índice, me dice Mauro. O sea que Mauro me dice, mira, si me mandan a buscar el monto 15, en vez de retornar el 15 o retornar un mensaje o retornar algo más, me dice, ¿por qué no me devolves el 1? Si lo encontraste, devuélveme el 1. Entonces yo sé que como el índice 1 identifica toda la operación, ya puedo ir directamente a mostrar el número, el monto y la moneda. Y si yo, por ejemplo, si me mandaron a buscar el 55, devolveré el 2. Y ya afuera de la función, veré qué quiero mostrar con ese índice. ¿Y habrá alguna manera de que yo, devolviendo el índice, pueda indicar que no lo encontré? ¿Qué pasa si devuelvo, por ejemplo, un valor que no sea válido, -1? ¿Sí? Entonces, yo puedo plantear la función de la siguiente manera. Montos, el vector sobre el que quiero buscar. X, el valor que quiero buscar. Return, el índice donde encontré el valor, o -1 si no lo encontré. Y acá dijimos que podíamos hacer una búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial básicamente es el típico, es como el burro de Shrek. ¿Vieron que el burro de Shrek decía, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos? La búsqueda secuencial es parecida, es agarrar cada uno de los elementos y decirle, vos sos el que busco, no, vos sos el que busco, no, vos sos el que busco, no. Uno por uno, me fijo si es el que estoy buscando. Si llego al final del vector y no lo encontré, si ninguno era el que yo buscaba, evidentemente no lo encontré. Claro, el burro, el de Shrek decía, no, no, exacto.
montos sub i es igual al valor que busco, ¿qué hago? Digo return i. ¿Y qué pasa si nunca cortó el return? Y bueno, return -1 significa que no lo encontré. Fíjense qué importante, porque yo ahora a esto lo reemplazo y lo llamo, por ejemplo, B. Fíjense que me sirve para hacer una búsqueda en cualquier vector, ya no me importa si son montos o qué. Me sirve para hacer una búsqueda secuencial. Búsqueda secuencial sobre cualquier vector. ¿Sí? Y aquí, ¿sí? Sencillamente, lo que hago es decir, índice igual a búsqueda secuencial entre el vector de montos y el valor m que quiero buscar. Si índice es distinto de -1, puedo mostrar un movimiento, números de operación subíndice, montos subíndice y llamamos moneda subíndice. Y si no es distinto de -1, print no se encontró el valor. Bien. Entonces, le voy a pedir al usuario el valor a buscar. Voy a mostrar los movimientos y digo, bueno, a ver, voy a buscar el monto 82.700, o no, el 180.589. A ver, buscar por monto, ingresa el monto, 180.589. Como devolví el índice, fíjense que puedo ir y buscarlo, y sé que es el 238, moneda en dólares. Y si busco un monto que no existe, el índice que volvió es -1, y tengo un mensaje que me dice que no se encontró el valor. ¿Qué cosas que son muy, muy importantes cuando hacemos búsquedas? Muy importantes. Primero, que si encontraron el valor, corten la búsqueda. ¿Sí? No recorran todo el vector si ya lo encontraron. Lo pueden cortar con un break, con un return, depende de cómo lo estén programando. En este caso el return les va a cortar la búsqueda porque lo encontraron. Y lo segundo que es importante es que si no lo encontraron, muestren un mensaje diciendo que no lo encontraron. Ni se les ocurra hacer lo siguiente. Ni se les ocurra hacer eso. Porque si hacen eso, cada elemento que visiten, cuando no lo encuentre, les va a decir, no lo encontré. No lo encontré, 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 lo encontré. Ni se les ocurra hacer esto. Cortan cuando lo encontraron y retornan -1 si no lo encontraron, pero afuera del ciclo. Si hay dos que son iguales, Yanko, no te hagas problema, acá siempre pedimos el primero que encontraste. No hay que renegar con que haya más de uno igual. ¿Sí? Esos dos consejitos básicos que les acabo de dar, siempre ténganlos en cuenta. Tienen que cortar apenas encontraron el valor y tienen que avisar si no lo pudieron encontrar. ¿Bien? Bueno, dentro de todo era sencillo, porque una vez que ya pensamos y dijimos, bueno, yo voy a retornar el índice si es que lo encontré y voy a retornar -1 si no lo encontré, la búsqueda en sí es sencilla. Es decir, voy uno por uno y le pregunto, ¿sos vos, sos vos, sos vos, sos vos? Y si alguno me dice que sí, retorno true. Ahora bien, fíjense que el punto 5 me dice buscar un movimiento cuyo número de operación, ya ahora no el monto, sino el número de operación, sea un cierto número que ingrese el usuario, asumiendo que el usuario pasó ya por la opción 2. ¿Qué era la opción 2? La opción 2 era ordenar los movimientos de menor a mayor. Entonces, ¿por qué piensan que nos están pidiendo asumir que ya pasamos por la opción 2?
¿qué tipo de búsqueda hacemos cuando el vector se encuentra ordenado por el criterio que yo quiero buscar? Binaria, tal cual. ¿Y qué necesita la búsqueda binaria como requisito? ¿Qué cosa sí o sí tiene que pasar para que yo pueda hacer una búsqueda binaria? El vector tiene que estar ordenado, ¿sí? Si yo estoy buscando, en este caso por número de operación, tiene que estar ordenado, lógicamente, los números de operación, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algo similar, el punto 4, para la búsqueda binaria, asumiendo que pasamos por la opción 2, porque si no está ordenado, vamos a hacer un desastre. Buscar por... Sí. Es indistinto en la medida que vos seas consciente de cómo lo estás haciendo. O sea, vos podés hacer la búsqueda binaria de mayor a menor si querés, pero tenés que ser consciente, ¿sí? De cómo lo hiciste el ordenamiento. Número a buscar, y acá vamos a hacer búsqueda binaria, pero no va a ser montos, sino que va a ser acá números de operación. Podemos verificar, sí, como dice Marcos y demás, que una bandera para asegurarnos que haya pasado por el punto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a asumir que hemos pasado por ahí, pero lógicamente hay que verificar. Vamos a ver entonces. Def, búsqueda binaria, pero ahora ya sabemos que esto no me interesa qué tipo de vector sea, sino que es algún vector B y algún valor X que quiero buscar. Realiza una búsqueda binaria sobre B para encontrar X. B, el vector ordenado, y X, el valor a buscar. Return, lo mismo, el índice donde se encontró el elemento, o -1 si no se encontró. Bien. A grandes rasgos, ¿se acuerdan cómo funcionaba la búsqueda binaria? Uh-huh. Algo así. Tenemos un vector de datos que tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado. Entonces dice, bueno, supongamos que los valores de los elementos son, no sé, no importa, del 1 al 10. ¿Sí? La búsqueda binaria dice, ¿qué estás buscando? El 8. Ah, ok, bueno. Me voy a parar en la mitad del vector. ¿Sí? Si el número que vos buscás es mayor que esa mitad, voy a correr un índice que tengo acá y luego la búsqueda que voy a hacer va a ser solo sobre la mitad de allá. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, números del 1 al 10, estoy buscando el 8, a la mitad está el 5, y dice, bueno, el 8 tiene que estar después del 5 porque se supone que el vector está ordenado. Entonces muevo el índice que llamamos izquierda y ahora la búsqueda es sobre la mitad del vector que me queda. Y así vuelvo a hacer lo mismo. Me paro en el medio, me fijo si el valor que busco es mayor o menor que la mitad, y en base a eso corro un índice o el otro para ir achicando el vector por mitades. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en general? Es decir, tengo un índice izquierda y un índice derecha. La izquierda empieza en 0, la derecha empieza en len de b -1. Y digo, mientras no se me crucen los índices, o sea que la izquierda sea menor o igual que la derecha, busco un elemento central. El centro es el promedio de los índices izquierda y derecha. Y acá sí es importante la división entera, porque este centro es un índice, entonces no puede ser flotante. Si el valor que está al medio es el que yo busco, resuelto. Return C. Si el valor que yo busco es mayor
que el valor central, muevo el índice de la izquierda. Izquierda es igual a C más 1. Y si no, muevo el índice de la derecha y busco en la parte izquierda. Derecha es igual a C menos 1. Si terminó este ciclo y nunca corté por return, return menos 1. ¿Por qué siempre tiene que ser menos 1? No, no es que tenga que ser, pero digamos, por convención nosotros dijimos, mira, o te devuelvo el índice, o te voy a devolver un menos 1, que como es un valor que no es válido como índice, te va a permitir notificar, digamos, que no lo encontraste. Pero no es que estás obligado, puede ser menos 2, puede ser cualquier otro valor, que no sea un índice válido. Entonces, fíjense, vamos a probar ahora con un poco más de movimientos, vamos a poner 30 movimientos, los vamos a mostrar. Y vamos a mover, no sé, vamos a buscar el monto el 21.542, perdón, el número 404, pero teníamos que acordarnos que sí o sí tiene que estar ordenado. Entonces lo vamos a ordenar, mostramos de vuelta, y vamos a buscar dijimos el 404. Opción, buscar por número, 404, se encontró el número 404, monto 21.542, moneda euros. 404, 21.542, moneda. ¿Cuál es la ventaja de la búsqueda binaria? ¿Cuál es la principal ventaja de la búsqueda binaria? ¿Por qué es que nos decimos, uy, bueno, si es que llega a estar ordenado el vector, me mando derecho con búsqueda binaria? ¿Cuál le parece que es la ventaja que tiene? Es más rápido. Es mucho más rápido. Exactamente, Lucas, exactamente. Tal cual. Sí. Cada vuelta del ciclo, del while, ese de ahí, descarta la mitad. Porque dice, era, por ejemplo, me paré al medio, el valor que busco es menor, listo, toda esta mitad la descarté. Y vuelve a pararse al medio y dice, imagínense que ustedes tienen 128 elementos, como para hacer un número redondo. Tienen 128 elementos en el vector. ¿Sí? Hacen la primera comparación. ¿Cuánto es la mitad de 128? 64. Hicieron una comparación y se quedaron con 64 elementos. La mitad de 64, 32. Dos comparaciones ya tienen 32. La mitad es 16. La mitad es 8. La mitad es 4. La mitad es 2 y les quedó un solo elemento. Hicieron 7 vueltas, nada más, y ya determinaron si, en el peor de los casos, que no estaba el número que ustedes querían. ¿Sí? Si el número estuviera justo en el centro, ¿sí? Ese es el momento donde corta. Acá. ¿Por qué? Si el elemento que está en el centro es el que yo busco, ya está, corté. El objetivo es buscarlo. Ahora, si no lo encontré en el centro, ahí es donde empiezo a cortar las mitades. No el 64, sino claro, digamos, el valor que está en la posición 64. ¿Sí? Sí. Si estuvieran numerados, sí. Si encontraste justo, le pegaste justo. Exacto. Y le pegaste justo a la posición que buscabas, bueno, fantástico. Pero en el peor de los casos, que hiciste todo lo que pudiste y no está el elemento, que es lo peor que le puede pasar a la búsqueda binaria, que no está, porque a las dos búsquedas en realidad, que recorrieron todo y no lo encontraron, solamente hiciste 7 comparaciones para 128 elementos, contra 128 que te hubieran hecho falta en la búsqueda secuencial. Sí. No. Es muy buena pregunta, Luca. Luca me dice, mira, yo para búsqueda secuencial, por eso, no, por eso, escucha porque no, es muy buena la pregunta que haces. Luca dice, yo tengo para la búsqueda secuencial no necesito que esté ordenado. Yo busco en cualquier vector y ya está. Para la búsqueda binaria necesito que esté ordenado, pero es mucho más rápida la búsqueda. Entonces me conviene
ordenar el vector y buscar más rápido, no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque ordenar es mucho más caro que la búsqueda secuencial. Entonces, ordenar solo para buscar, no les conviene. Van a pagar un precio mucho más alto. Ahora, si está ordenado, se van de cabeza a la búsqueda binaria. Pero ordenar solo para buscar más rápido, bueno, una vez, lógicamente, no les va a convenir. Bueno, los dejo, son las 18, las 6 en punto. Están en libertad de ir a su próxima clase, no los quiero demorar. 18:05. Tenemos 5 minutitos más. Entonces los voy a demorar con 2 o 3 cositas. La diferencia, como les decía, de búsqueda binaria con búsqueda secuencial es brutal. Pero tiene que estar ordenado. Yo sé que al principio les va a parecer que esto a lo mejor es medio largo. Mi consejo es no se los aprendan de memoria. Piensen cómo funciona, ¿sí? Revisen las fichas, practiquen, y van a ver que en el fondo lo van a poder escribir prácticamente de memoria, pero entendiendo cómo funciona. ¿Qué puede pasar si el vector no está ordenado con una búsqueda binaria? Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo 100 movimientos. Muestro los movimientos, tengo todo esto y se me ocurre buscar, no sé. Se me ocurre buscar el elemento 407. No se encontró el valor. Digo, ¿cómo no se encontró si ahí está, el 407? Bueno, voy a buscar el 500. No se encontró. Perdón, se encontró de casualidad. Vamos a buscar por número. Vamos a buscar el elemento 423. No se encontró a pesar que está. Entonces, tiene que estar ordenado. ¿Hasta cuándo va a estar inhabilitada la UV? El mail decía lo que duren las tareas a partir del sábado a la 1 de la tarde. No creo que sea tampoco varios días, 2 semanas no creo, pero bueno, no hay una fecha fija. ¿Cómo van a ver el enunciado del TP3 si no va a haber aula virtual? Bueno, eso lo va a tener en cuenta el profesor Valerio Fritelli, les va a avisar cuándo está publicado. Si se llega a publicar antes de mañana, va a estar disponible antes que se caiga la UV. Entonces, nuevamente, es muy importante, porque es un error que cometen frecuentemente en los exámenes, que corten apenas encuentran el valor. Y que si el vector está ordenado por el mismo criterio en el cual ustedes están buscando, o sea, si es el mismo valor que ustedes están queriendo buscar y está ordenado por en ese sentido, ¿sí? De cabeza a búsqueda binaria. Si el vector no está ordenado, se van a una búsqueda secuencia. Bien. Bueno, como les decía, están ya en libertad para ir a la próxima clase. Los vectores nos van a acompañar de una manera u otra todo el año. Entonces, practiquen, vean los ejercicios de las guías, repasen las guías. Yo sé que vienen de vacaciones, entonces repasen las guías, practiquen, pregunten y aprovechen las clases también para sacarse las dudas, como hacen generalmente, porque les insisto, esto, créanme que hasta el final, de una manera u otra, vamos a estar usando vectores, búsquedas, ordenamientos. Los dejo entonces en libertad. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Buen fin de a todos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos.